Hola, mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. En estos días una persona me preguntó dónde podía conseguir vectores gratis, ya que se acerca el Día del Padre y quería participar en una feria con varios productos. Y como acababa de comprar su láser, pues no tiene mucho tiempo para ponerse a diseñar, al menos por ahora. Le iba a dar la lista de páginas que he ido recopilando en estos 3 años en las que hay vectores gratuitos, pero decidí mejor hacer este video improvisado, para que todos tengan el paso a paso de cómo bajar los archivos y así de paso probar si las páginas están perfectas. Por supuesto, debo aclarar que estas páginas no son infalibles. Generalmente los archivos provienen de personas que colaboran en ellas y comparten sus vectores, por lo que es posible que en ocasiones tengan errores al momento de bajar el archivo, o el archivo no está en el formato que necesitamos, o ni siquiera se ve una foto del producto terminado. Obvio, no es que pase con todos los archivos, pero es posible que en algún momento esto nos pueda pasar. La idea de este video es que antes de pagar por unos packs de 10.000 vectores que a veces venden por ahí, verifiquen en estas páginas, porque casi siempre estarán pagando por vectores que se sacaron de aquí. Como dije, en estas páginas van a encontrar muchas cosas genéricas. Ya para algo más específico nos tocará diseñar o pagar por un diseño, que pueden encontrar en Etsy, Mercado Libre, etc. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Stancer. Stancer es la página más conocida por todos los que hacemos cortes en láser, ya que todos sus archivos son gratuitos. Entonces simplemente entramos en stancer.com, vamos a donde dice vectores gratis y aquí pueden ver todos los vectores que esta página nos puede ofrecer. Tenemos también un buscador que está muy bueno, donde por ejemplo podemos buscar por época. Vamos a poner entonces, por ejemplo, Navidad. Buscamos y aquí podemos ver todas las cosas que podemos bajar de esta página. Todo esto es gratuito. Entonces, fíjense, en este momento tenemos aquí, vamos al final de la página, 10 páginas de archivos de vectores para hacer, para cortar con nuestra láser. ¿Ok? Vamos a suponer que esto nos gustó. Aquí te sale donde descargar la extensión del archivo que vamos a bajar. Casi siempre está en CDR, a veces está en DXF. CDR son archivos de CorelDRAW. No los lee el programa que por ejemplo yo utilizo, que se llama Lightroom, pero hay páginas que convierten los archivos que están así. Ahorita lo vamos a ver, así que no se preocupen. Entonces vamos a descargar por ejemplo este que nos gustó, que son unas esferas de Navidad, y ya lo tenemos aquí. Vamos a abrir entonces. Aquí está el archivo. Generalmente vienen en formato zip. Uno agarra y lo descomprime. Así, clic derecho. Vamos a extraer ficheros y aceptamos. Ok, en este momento vemos que el archivo está en PDF, en CDR, que fue el que les dije que era de CorelDRAW, y en PNG. Si le damos a PNG, aquí tenemos las esferas. Si queremos esto ya en PNG, lo podemos abrir con Lightroom, por ejemplo. Si lo queremos ver en PDF, también está aquí. Y si por ejemplo lo queremos lo queremos convertir, entonces lo que hacemos es que entramos en esta página que se llama AnyConvert y subimos el archivo. ¿Ok? Simplemente es arrastrar el archivo hasta acá, decirle en qué formato lo queremos. En este momento pues a mí me sirve en DXF,
¿ok? Le digo convertir, esperamos un momento y ya lo tenemos listo. Solamente descargamos esto. Él le va a poner este nombre delante, ¿ok? Después lo podemos modificar, le damos doble clic, se abre el programa que por ejemplo yo uso y aquí está. Esta es la manera de convertir cualquier archivo CDR en un archivo de XF, en un archivo para formato de Illustrator. Tiene muchísimas opciones esta página. Así que anótenla, es muy buena, igual se las dejo en la cajita de descripción. Es lo que yo más uso para poder convertir mis archivos y no quedarme con las ganas de hacer algún proyecto y que esté en un formato que fácilmente no lo lea el programa que yo utilizo, entonces por aquí se convierte. Ok, perfecto, ya tenemos esto, entonces ya vimos cómo de esta página nosotros podemos buscar la categoría que nosotros queramos. Por ejemplo, bueno, aquí hay artículos de oficina. Es que es una cantidad enorme, ¿ok? Entonces, cajas, sectores de cajas. ¿Ven? Y es simplemente, o Día del Padre. Vamos a poner padre, que es lo que viene ahora. Y ven, aquí tenemos, por ejemplo, lo que les estaba comentando. A veces está la foto del producto terminado, pero a veces solamente está el dibujo del vector. Eso nos puede pasar. Otra cosa que nos puede pasar, por ejemplo, ven, este aparece como un archivo de CorelDRAW o un archivo de Illustrator. Algunos te dicen el espesor del material, que en este momento podemos ver que es de 3 milímetros. Si vamos a trabajar con un MDF de ese calibre, pues ya sabemos que este archivo no sirve, sino vamos a tener que modificarlo, ya sea extenderlo o bajarlo un poquito a la medida que tenemos nosotros. Para eso sí les recomendaría, se los voy a dejar también aquí abajo, un tutorial que tiene mi amigo Carlitos Explica, y él te muestra cómo puedes agrandar o disminuir un archivo de manera que se adapte al grosor del MDF que vas a utilizar. Yo después les muestro, entonces le dejo en la cajita de descripción su canal para que vayan a verlo. Tiene unos tutoriales buenísimos. Perfecto, entonces bueno, hacemos lo mismo, descargamos, vemos el archivo, está aquí, clic derecho, extraer ficheros o extraer ficheros, aquí es lo mismo. ¿Ok? Aquí está el portabotellas en ahí o en CorelDRAW. En este momento pues a mí me sirve tomarlo desde Lightroom, porque él sí lo ve. Si le digo archivo, le digo importar, fíjense que aquí lo ve. Le digo abrir y aquí está el portabotellas. ¿Ven? Entonces es sencillo. Bajar los vectores es sencillo y después trabajarlos y modificarlos. Se nos va a hacer más fácil, por lo menos el diseñar esto. No tenemos que invertir tiempo, podemos entonces dedicarnos solamente a cambiar, por ejemplo, el logo, poner una frase bonita, etcétera. Pero esto, como les digo, nos puede ayudar muchísimo a la hora de hacer productos, por ejemplo, en serie, más que todo para ferias, para oficinas, por ejemplo, que tengan algún evento especial, material POP, o sea, todo ese tipo de cosas. Estas páginas nos ayudan mucho, y estos archivos, como les comentaba, casi siempre están en esos packs de 10.000 archivos. Entonces, antes de comprar algo así, busquen aquí en estas páginas que están muy buenas. La siguiente página se llama 3axico.com. También pueden ver todas las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, este tipo de casitas y esto, o sea,
Este tipo de archivos sirve, por ejemplo, para jugueterías, para colegios, para que pinten, los pueden vender así, por ejemplo, para el Día del Niño. También para los que están estudiando ingeniería, arquitectura, que siempre tienen que hacer maquetas y ustedes pueden hacer los muebles para las maquetas que ellos tienen que hacer. Entonces, bueno, sí, aquí podemos continuar. Miren todo lo que hay aquí. Los llaveros ya listos. Harry Potter se vende muy bien. Este tipo de cajitas. Por ejemplo, lo que habíamos hablado de las cajas para tiendas de arte o también para guardar otro tipo de cosas. No tiene que ser lapiceros. Entonces, bueno, me vengo para acá. Este me gusta. Aquí le puedo poner cualquier grabado. Y nos vamos aquí donde dice, ok, CorelDRAW, es un archivo como les expliqué CDR, ok, y bajamos aquí. No le den aquí, no le den aquí, no le den aquí, porque van a bajar otra cosa. O sea, a nosotros nos interesa el archivo, no nos interesa la publicidad. Entonces nos bajamos aquí donde dice Download, le volvemos a dar aquí en este botoncito azul. Y esperamos. Aquí está. Abrimos. Este es el nombre que le puso. Yo les recomiendo que le cambien el nombre porque si están bajando muchos archivos de pronto se confunden. Pero bueno, en este momento vamos a darle clic derecho, extraer ficheros aquí. Vamos a buscar este mismo. Aquí está. Es este, lo tenemos aquí en SVG, lo tenemos en PDF, ¿ven? Aquí está la cajita. El PDF también lo abre, por ejemplo, el programa que yo uso. Se llama FreeDXF Vectores. Aquí también es lo mismo, tenemos muchas opciones y tenemos un menú de este lado. De este lado, entonces vamos a suponer que yo quiero hacer relojes. Bajamos. Bueno, por ejemplo, podemos ofrecer a una barbería un reloj. Le damos clic y aquí cerramos. Es publicidad. Recuerden que son páginas gratis. Perfecto. Aquí está el reloj que a mí me gusta. Le decimos bajar, download. Y aquí esperamos a que cargue el archivo para bajar. Y ya tenemos entonces el archivo listo. Otra cosa que yo hago, por ejemplo, con este tipo de archivos zip, es que si le doy doble clic me aparece lo que está dentro del archivo comprimido. Entonces yo veo que aquí este es el que yo utilizo, me sirve para lo que voy a hacer. Le doy doble clic y aquí está el archivo del reloj para la barbería. Así que ya saben, pueden ofrecer eso también para tiendas, para barberías. Aquí está todo listo, ya está listo para cortar. Este obviamente no necesita un grosor de MDF porque es una figura plana, no tiene que encajar con ninguna otra pieza, así que esta les sirve perfecto para trabajarlo, ya sea en un disco de vinil o en una pieza de MDF. Tenemos esta también muy conocida que se llama amidi.com. Estas florecitas no le digo que la bajen, estas las tienen en el canal de Carlitos Explica. Él dice cómo hacerla con los nombres que ustedes quieran y creo que lo hizo para lo del Día de la Madre, así que les recomiendo que mejor estas sí las hagan personalizadas, no lleva mucho trabajo. Vamos a ver qué nos gusta. Bueno, me gusta esto. Vamos a tomar este. Bajamos, recuérdense que no es aquí. Y bajamos aquí donde está el archivo, aquí en esta parte le decimos download. Esperamos a que el archivo cargue. Le volvemos a decir que baje. Nos sale publicidad, recordemos que son páginas gratis y de algo tienen que vivir. Ok, abrimos.
Este también es un archivo zip. Y le damos aquí al que me reconoce mi programa. Aquí tenemos entonces el archivo gratis. Si queremos saber de qué tamaño es, porque a veces no lo dice cuando lo vamos a bajar, entonces buscamos la reglita que está aquí. Nos ponemos, por ejemplo, aquí, que es donde calza, y vemos que es de 4 milímetros el ancho del MDF que están usando. También me doy cuenta aquí por el alto de esto que es de 4 milímetros. Ok, entonces ya tenemos la pieza. Si quieren ponerlo un poco más pequeño, obviamente, como le digo, o sea, lo pueden hacer directamente o siguiendo el tutorial de mi amigo, o simplemente pues bajando esto de 4 milímetros a 3 milímetros. Ok, ya tenemos este listo. DXF Patterns. También aquí podemos ver infinidad de archivos. Ok, le damos aquí donde dice DX File y tenemos, es mucho más fácil que los de Corel. En este momento está muy de moda este tipo de recuerdo para matrimonios. Le damos entonces aquí donde dice bajar, download. Cerramos la publicidad que no nos interesa. No le demos aquí, le damos aquí. Y ya tenemos nuevamente nuestro archivo. Vamos a darle doble clic. Está aquí. No queremos guardar esto. Y aquí está nuestro archivo de corazoncitos. Siguiente página, esta que estamos viendo, que se llama designcnc.com. Si bajamos, le podemos dar, por ejemplo, a los archivos DXF. Bajamos y miren qué cosas tan bonitas tenemos ya listas para usar. A ver, me gusta este de París. Bajamos nuevamente, aquí está nuestro archivo y le damos download o descargar. Ya lo bajó. Abrimos entonces, ya le dije, pueden darle doble clic. Aquí está el archivo de XF. Le volvemos a dar doble clic y aquí están. Ah, mira, un pack. Ok, mira qué bonito. Vamos aquí esto, tenemos aquí de Ámsterdam. Ok, entonces ya tenemos otra página para bajar archivos gratis. La siguiente página que vamos a ver se llama bibliotecadecorte.com. Aquí vamos a encontrar tanto archivos gratuitos como archivos pagados, ¿ok? De compra. Entonces, si se fijan, los que no tienen nada debajo son gratuitos, ¿ok? Ya cuando bajamos, podemos encontrar este que tiene un precio de $0.99. También tenemos, fíjense que podemos seguir bajando. Estos están gratis. Este es de compra, este también. Así que no se desanimen si de pronto ven que en la parte de arriba están los gratuitos y luego más abajo no ven. Sí, más abajo hay, fíjense aquí este también está gratis. Entonces pueden revisar aquí también, hay buenos archivos. Vamos a ver de aquí, fíjense de las cosas que podemos ver, que podemos vender. Esto está buenísimo. Sobre todo ahorita que viene el Día del Padre, está espectacular. También tenemos esto para los amantes de Marvel. Esto para poner las cervezas está también muy bueno. Los organizadores que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Tenemos también, esto se le puede ofrecer, por ejemplo, a las peluquerías, donde hacen, ¿cómo se llama? Manicure. Los estantes para los esmaltes de uña. Esto estuvo muy de moda hace poco, también está gratis, que es un portallaves de la película Up. En lo personal, a mí esta parte de arriba no me gusta mucho porque siento que queda como muy endeble para guindar en una
en una pared, sobre todo con las llaves, dependiendo del país donde estemos o la cantidad de llaves que tengamos, va a ser mucho peso para esta parte. Entonces yo prefiero poner siempre, abrir dos agujeros y poner la cadena como vimos en el portallaves de Mario Bros. ¿Se acuerdan que les dijimos también que podíamos hacer tarjetería? Esto se puede hacer también. En fin, hay un montón de modelos. Esto se puede ofrecer para las costureras, las academias de costura, para que pongan las cintas aquí. Claro, este es pago, pero realmente el precio no es tan alto. Así que, bueno, vamos a probar entonces cómo sería. Vamos a buscar algo que nos guste. Esto, para lo del Día del Padre, vamos a descargar. Y aquí, listo. Lo bajamos. Ok, esto es publicidad. Le damos aquí y el archivo está en CDR. Hacemos lo que ya hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Nos vamos para acá, vamos a reiniciar aquí, elegimos el archivo, que es este, lo pasamos para acá, le decimos convertir, esperamos un momento y descargamos. Este es el archivo, le damos doble clic y aquí tenemos el portacelular. Recuerden que también, para ver de qué tamaño es la madera que vamos a utilizar, nos vamos a uno de los encastres. Este es de 3 milímetros. Por ejemplo, esto yo lo puedo utilizar tranquilamente sin necesidad de buscar de convertirlo o buscar un MDF de mayor grosor. Bien, sigamos con la siguiente página. La siguiente página que vamos a ver se llama Vectores Club. Como les había comentado al principio, hay algunas páginas que quizás por falta de mantenimiento perdieron los links donde aparece la imagen de los vectores que están ofreciendo. Lo importante es que todo dice free y a nosotros nos encanta lo free. ¿Ok? Entonces free, todo esto se puede bajar. Vamos a probar entonces con este que tiene una imagen. Nos venimos por acá, ok, y le damos aquí donde dice descargar. Ya de una vez nos está diciendo que este archivo está en CorelDRAW, por lo que vamos a tener que convertirlo. Le damos aquí donde dice descargar de todos modos, ok. Vamos a abrir la carpeta donde está, lo tenemos aquí. Nos vamos entonces a la página para convertir el archivo en lo que nosotros queremos y lo arrastramos. Sí, las publicidades, ya sabemos, esta gente pues de algo tiene que vivir. Le decimos que lo queremos en DXF, ok, aquí podemos bajar hasta DXF y le decimos convertir. Vamos a descargar el DXF, lo tenemos aquí, le damos doble clic y ya tenemos entonces el archivo. Esta es la manera de bajar vectores en esta página. La siguiente página que vamos a ver es design.info. Aquí lo ideal es ir de una vez donde dice Laser Cut. Le damos clic aquí y empezamos a ver todas las cosas que nos ofrecen. Como ven, también son archivos gratuitos. Aquí tenemos esto para el Día del Padre. Oh, mira, este archivo lo vi en una foto y tuve que hacerlo desde cero. De haberme puesto a revisar esta página, quizás me hubiera ahorrado casi una tarde de trabajo, porque tuve que vectorizar y hacer una serie de cosas. Me quedó muy bonito, pero me habría ahorrado muchísimo trabajo. Vamos a ver qué tal está. Ok, está buenísimo para hacer en diferentes tipos de madera, o como yo lo hice, que estaba pintado en los colores que tiene realmente el logo de One Piece. Perfecto. Aquí te dice en qué formatos viene. Bajamos y le damos aquí al botoncito azul, ok, ni aquí
Y aquí sé que lo repito mucho, pero a veces le damos donde no es y terminamos bajando algo que no queremos o instalando un programa que no queremos. Le damos aquí. Y esperamos unos momentos. Listo, aquí lo tenemos, abrimos la carpeta. Como les dije, también podemos darle doble clic aquí. Lo tenemos en CDR, fíjense, no lo tenemos fíjense, lo tenemos es en CDR. Vamos a ver si lo descomprimimos aquí, extraer ficheros aquí. Sí, efectivamente, solamente en CDR. ¿Qué hacemos? Nos vamos entonces aquí a la página para convertir nuestros archivos. Volvemos de nuevo aquí, arrastramos, le decimos que lo queremos en DXF o el programa que ustedes utilicen, pero el formato que ustedes utilicen para el programa que estén utilizando para grabar y cortar en la láser. Le decimos convertir y descargamos el DXF en mi caso. Vamos a abrirlo, aquí está, le damos doble clic y aquí tenemos. Dios, cómo me habría ahorrado de verdad mucho tiempo en hacer esto. Me quedó muy bonito. Más adelante lo vamos a hacer también para que lo aprovechen. Pero fíjense, aquí tenemos ya el archivo multicapa listo para cortar. ¡Qué maravilla! La siguiente página que vamos a ver se llama Free Patterns Area. Aquí, igual que las otras, tenemos bastantes modelos de proyectos que podemos usar. Un montón de páginas. Sin irnos muy lejos, vamos a aprovechar a hacer esta jirafa que me encantó. Ya saben que siempre aparece publicidad. Eso es lo que mantiene la página. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vemos entonces el proyecto. No le damos aquí. No le vamos a dar aquí. Esta página, lo bueno es que tiene el formato separado de cómo nosotros lo queremos. En este momento yo lo quiero en DXF, así no lo tengo que convertir. Aquí es donde le vamos a dar bajarlo, ¿ok? No aquí, aquí. Ya lo tenemos. Vamos a abrirlo. Le damos doble clic. Esto no lo vamos a guardar y aquí tenemos entonces el portacelular. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos de páginas en este momento. Había otra muy buena, pero para hacer este video empecé a probarla y hay muchos vectores que la página tira como error. Entonces, para que no se me compliquen, yo preferí obviarla. Sé que hay otras páginas, pero en este momento creo que estas son las más sencillas, donde tienen infinidad de proyectos que pueden realizar. Espero de verdad que les haya servido, que quizás conocían algunas de estas páginas. Si es así, escríbanmelo en los comentarios. Si tienen alguna otra página que conozcan y que no está aquí, háganlo también, de manera que otras personas puedan tener otras opciones. Eso se los agradecería muchísimo. Espero que de verdad todo esto les haya servido. Gracias nuevamente por el tiempo que han dedicado para ver el video. Y bueno, como siempre, suscríbanse, comenten, denle like, que de verdad para alguien que está empezando es muy importante. Muchísimas gracias nuevamente y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.